Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Qué privilegio volvernos a encontrar en este día con ustedes. Vamos a estudiar la Biblia hoy una vez más, pero vamos a tener una oración primero antes de abrir la palabra de Dios. Inclinemos el rostro, por favor. Padre bueno, te damos gracias porque en esta tarde podemos nuevamente abrir la palabra de Dios para compartir con nuestros hermanos este estudio. Te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu nos acompañe y que la enseñanza que nos des en este día sea una bendición que nos transforme para la eternidad. Bendice a mis hermanos, sigue cuidándolos como lo has hecho en este día y todo el resto de esta semana que ha pasado. Estamos terminando una semana feliz de haber estado en tu presencia, de haber visto tu mano poderosa sosteniéndonos y protegiéndonos en medio de tanta dificultad. Bendice a mi hermano y a mi hermana que van a escuchar este mensaje y glorifícate con poder en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, hay una historia maravillosa en la palabra de Dios que quiero compartir contigo en este día. Esta historia se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 19. Y allí, comenzando el capítulo 19, vemos este encuentro entre Jesús y Zaqueo. Comienza diciendo el capítulo 19 en el versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, vamos a detenernos allí. En primer lugar, dice en el versículo 1, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jesús iba pasando por la ciudad. Jesús no se había detenido en ningún punto de esta ciudad. Yo te pregunto a ti, ¿qué pasa cuando tú estás pasando por una ciudad? ¿Qué ocurre cuando tú estás pasando por una ciudad? Si vas a mi ciudad, la ciudad de Camagüey en Cuba, vas a quedar impactado. Es una ciudad colonial con más de 500 años, pero es una ciudad que tiene unas características distintas a cualquier otra ciudad. De hecho, la ciudad de Camagüey o Puerto Príncipe, como se conocía en un principio, estaba mucho más al norte, mucho más cerca de la costa del mar. Pero debido a los ataques de los piratas, esa ciudad se fue corriendo y corriendo hasta el lugar donde se encuentra hoy, entre los ríos Tínima y Atibonico. Esta ciudad colonial la hicieron todavía lleno del pavor y del miedo por los piratas. Y hoy tú vas a Camagüey y encuentras una suerte de laberinto en la ciudad. Calles estrechas, no paralelas, porque ellos creían que si la diseñaban de esta manera, pues podían aprovecharse mejor de los piratas que ya venían cansados por haber tenido que penetrar mucho el territorio y ahora quedarían encerrados en la propia ciudad. Es una ciudad mágica. Además, es una de las ciudades que más iglesias tiene en Cuba. Es una ciudad colonial con sus iglesias católicas coloniales y cada una tiene delante una plaza de donde salen en una suerte de rayos de sol, sin ningún paralelismo, sin ninguna, parece, planificación urbanística, las calles que van unidas a otra plaza y a otra iglesia. Es una ciudad maravillosa. Si tú fueras a mi ciudad, seguramente vendrías contándome todo esto que te estoy hablando. Pero ¿qué pasa cuando Jesús es el que pasa por una ciudad? Cuando Jesús pasa por la ciudad, Jesús ve corazones rotos, gente sufriendo por el fracaso, hogares destrozados, familias abandonadas por el egoísmo y el orgullo. El sufrimiento de la humanidad viene a los ojos y al corazón de Jesucristo cuando Él pasa por una ciudad. Y Jesús venía pasando por la ciudad. Mucha gente venía acercándose. Mucha multitud se le estaba sumando. Había alegría en Jericó. Claro que sí, era justificado. Jesús estaba visitando Jericó. Hoy es un día también con donde tenemos un motivo especial de festejar, porque Jesús también está llegando hasta nuestros hogares a través del estudio de la palabra, a través de este día santo en el cual Él quiere que reposemos en Él. Mis hermanos queridos, Jesús
iba pasando por Jericó, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Este hombre tenía por lo menos tres características que lo ponían en una mala posición. En primer lugar, este hombre era publicano. Los publicanos eran aquellos que les robaban al pueblo, extorsionaban con los impuestos al pueblo para obtener ganancias, y el resto se lo entregaban al poder que los oprimía, al imperio romano. Por ese motivo los publicanos eran vistos como traidores, porque eran compatriotas que estaban al servicio del imperio que los oprimía. En segundo lugar, había un detalle importante, y es que este hombre era jefe de los publicanos. Así que este hombre era un maestro del robo, la extorsión y la estafa, y había alcanzado ya un nivel alto. Pero no es solo que esto hablaba acerca de la habilidad de robar y extorsionar que tenía Zaqueo, sino que además de lo que él robaba y extorsionaba, cada jefe de publicanos tenía bajo su mando 50 publicanos que trabajaban para él. Y ahora estos robaban para ellos, tenían que entregarle a su jefe una parte y el resto pues se entregaba al imperio romano. Eso pasa bastante en Cuba. En Cuba ponen un sistema de inspectores y luego tienen que poner inspectores para los inspectores y luego inspectores que inspeccionen a los inspectores de los inspectores. Y cuando ven a ver, es una línea de jefes republicanos y todo el mundo está enriqueciéndose y robándole al pobre pueblo. Pues así pasaba en aquellos tiempos de Jesucristo. Y este hombre era odiado por esta razón. Porque este hombre no solo robaba, sino que además tenía un grupo, un equipo de ladrones y de extorsionadores para que robaran para él. Y de esta manera, este hombre, la tercera razón es que era rico. Ser rico no es un motivo de ofensa. Usted puede ser rico y ser alabado incluso por sus vecinos. Pero lo tremendo es que todo el mundo sabía que la fuente de esta riqueza era el robo y la extorsión que este hombre, Zaqueo, había utilizado por mucho tiempo. De hecho, esa palabra, ese nombre de Zaqueo, todavía hoy se utiliza como una manera de indicar algo negativo. Cuando los piratas o alguien llegan a una ciudad y no dejan nada, dijeron, la saquearon. Porque Zaqueo no dejaba nada. Ahora bien, vamos a continuar. Este hombre rico, este hombre poderoso, este hombre maestro de ladrones, jefe de extorsionadores, dice en el versículo 3 que procuraba ver quién era Jesús. Oh, mis hermanos, este hombre imperfecto, este hombre lleno de defectos, ahora estaba con la curiosidad de saber quién es Jesús. Bendita curiosidad. ¿Cuántas veces nos metemos en problemas por causa de nuestra curiosidad? ¿Verdad que sí? Ocurre un accidente, nos detenemos a mirar y cuando viene la policía y las autoridades, pues le piden los papeles, los ID a las personas que están ahí mirando y quizá usted caiga en esa redada que usted solito se metió por causa de la curiosidad. Pero ahora esta curiosidad de saber quién es Jesús, yo creo que es la más bendita de todas las curiosidades. Tú y yo deberíamos estudiar la Biblia para procurar saber y entender quién es este Jesús del que tanta gente habla maravillas. ¿No te parece? Ahora, había una dificultad, había un problema. Dice el versículo 3 que este hombre, que este ladrón, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Había una multitud que rodeaba a Jesús. Hay que tener cuidado, pueblo de Dios. Porque a veces tú y yo creamos una multitud alrededor de Jesús que le impedimos a los demás acercarnos a Él. Que le impedimos a los demás ver a Jesús. Recuerda que la misión que tenemos tú y yo no es mostrarnos a nosotros mismos. No es exaltarnos a nosotros mismos, sino mostrar y exaltar a aquel que nos sostiene, que nos cuida y que nos salva.
Jesucristo debe ser el centro de nuestro mensaje. Jesucristo debe ser quien debe ser exaltado en cada estudio, en cada predicación, en cada testimonio que das cada día al salir a la calle. Deja que tus vecinos vean a Cristo y solo se van a convertir a Él. Deja que tu familia vea a Cristo en tu vida y solitos van a ir a entregarse a Jesucristo. ¿Por qué no hemos podido convertir a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos? Porque le estamos mostrando más de nosotros que de Jesús. Y ahora, estos que venían alabando a Jesucristo, estos que venían reconociendo a Jesucristo, fueron los que se convirtieron en un obstáculo para que el pobre Zaqueo pudiera contemplarlo. Nietzsche, el filósofo alemán, dijo: el mayor testimonio que tenemos para atacar al cristianismo son los cristianos. Así que somos un argumento para que se blasfeme el nombre de Dios. Qué triste, ¿verdad? Esto lo dice un ateo. También el padre de la patria de la India, Gandhi, dijo: y pensar que yo no me hice cristiano por culpa de los malditos cristianos. Tenemos que revisarnos en este día, en este sábado, cómo está siendo nuestro cristianismo. ¿Estamos mostrando una relación íntima con nuestro Dios o estamos como el pavo real enseñando las plumas y las bendiciones que hemos recibido gracias a Él? Recuerda que vamos a mostrar a Jesucristo al mundo, porque Él le dijo a Nicodemo: mas si yo fuere levantado, entonces os atraeré a mí mismo. La única manera que tenemos de salvar a este mundo es exaltar a Jesucristo, es levantar a Jesucristo. Pero la iglesia de la Odisea hoy está cometiendo este grave error que también cometían los discípulos que seguían a Jesús en el camino o en la ciudad de Jericó. Dice en el capítulo 3 de Apocalipsis y versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. La Odisea es una iglesia que tiene a Jesucristo ¿dónde? Fuera. Entonces, ¿cómo crees que puede ser atraído el mundo a la salvación si Jesucristo está fuera? Está más involucrado en el trabajo, en el negocio, en la prosperidad material que en exaltar a Jesucristo. Es ahí el resultado de por qué hay mucha gente hoy que no puede ver a causa de la multitud la gloria de Dios y el amor de Jesucristo para entregarse a Él. Pero hay algo importante que sí quiero decirle a mis amigos. Tú tienes que tener la perseverancia de este pobre hombre, de este Zaqueo. Él quería ver con sus propios ojos a Jesús. Él ya estaba cansado de que la gente le contara acerca de Jesús. Él había tomado la decisión de observarlo, de contemplarlo, de aprender directamente de él y de sacar sus propias conclusiones acerca de la decisión que debería tomar. Y ahora este hombre hace algo impensable. Dice el versículo 4: y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque sabía que había de pasar por allí. Este hombre investigó. ¿Y qué ruta va a llevar? No, él va a pasar por toda esta calle. Y ahora, después de este conocimiento, este hombre corre unas calles más adelante. ¿Y qué hace? Se sube en un árbol para verle pasar, sabiendo que Jesús pasaría por allí. Este hombre se estaba conformando, aunque sea, verle pasar. Él no sabía que Jesús podía tenerle en cuenta. Pero él dijo: si al menos yo me subo en este árbol y lo veo a él y no a esa multitud, yo puedo sacar un juicio correcto acerca de esta persona. Y allí se subió. Y dice el versículo 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahora este hombre queda impactado, su corazón casi estalla, porque no solo ve a Jesús pasando, sino que se queda como petrificado, congelado, frisado, cuando ve que Jesús se detiene
y pone su vista en Él. Nadie que tenga el deseo de tener un encuentro con Jesús pasará inadvertido para Jesús. Si alguien te ha hablado de Jesús, pero te parece que no llena tus expectativas, trata por ti mismo de tener un encuentro con Él. Procúralo. Hoy día de sábado es un buen día para encontrarse con Él, porque sabemos que Él pasa por aquí. Procura un encuentro con Él y tú no quedarás chasqueado, porque Jesús siempre se detiene a contemplar y a sanar a aquellos que procuran un encuentro con Él. Y ahora Jesús se detiene, lo mira y lo menciona por su nombre, Zaqueo. Mis hermanos queridos, Jesús te conoce por tu nombre. No creas que es la primera vez que que porque estás escuchando un mensaje quizás no tienes nada que hacer. O Jesús no tiene nada para ti. Estás equivocado. Si Jesús ha permitido que este sermón salga al aire a través de la tecnología hoy y haya llegado hasta ti, es porque Él te conoce y tiene un propósito y un plan contigo. Ahora Jesús se para frente a este árbol, mirando a los ojos a este hombre y lo llama por su nombre, Zaqueo. Estaba diciéndole directamente, yo te conozco. Y yo sé que quieres tener un encuentro conmigo y yo te voy a complacer en eso. Desciende de allí porque voy a entrar a tu casa. Porque Jesús quiere tener una relación estrecha contigo. Por eso quiere hablarte en este día, para que tú entiendas que eres importante para Él. Y que Él conoce tu sufrimiento, tus angustias, tus fracasos. Pero Él quiere traerte salvación en este día. ¿Cómo salvación? Sí, porque Jesús le dice que quiere entrar a la casa de Zaqueo. Y yo te voy a preguntar, ¿puede estar Jesús en la casa de alguien y esos alguien que vivan allí estar perdidos? No. Cuando Jesús llega a un hogar, cuando Jesús llega a una vida, trae salvación consigo. Su presencia trae bendición. Su presencia trae salvación. Su presencia trae restauración. Invitemos a Jesús a nuestra casa en este día tan especial. El versículo 6 dice, entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Por qué lo recibió gozoso? ¿Por qué se bajó a prisa? Porque entendió el mensaje, porque entendió que Jesús le estaba salvando en ese día. Porque el Salvador estaba entrando en su casa. Mis hermanos, vamos a ver qué nos dice el versículo 7. El versículo 7 nos habla de lo que va a ocurrir con aquellos que aceptan recibir a Jesucristo. Dice el versículo 7, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Escucha, con Jesús venía una multitud. Venían discípulos, venían fariseos, venían sacerdotes, venían escribas, venían toda la crema y la nata de la ciudad de Jericó. Pero también venían los pecadores, los humildes, los indoctos. Pero lo tremendo es que dice que el versículo 7 no dice que los sacerdotes murmuraron. No dice que los escribas murmuraron. ¿Quiénes murmuraron? Todos. Todos aquellos que seguían a Jesús se veían tan perfectos que quizás decían, Jesús anda con nosotros, camina con nosotros porque somos muy buenos. Y ahora se escandalizan todos porque Jesús se metió en la casa de un pecador. Escuchen, Jesús venía pasando por la ciudad y ahora decide hacer un alto en la casa de un pecador. ¿Por qué entró en la casa de este pecador? Número uno, porque era el único de toda esa ciudad que quería tener un encuentro personal con Jesucristo. Era el único que quería verdaderamente conocer acerca de Él y de su salvación. Y ahora Jesús se detiene y entra a su casa. No permitas que en este día Jesús pase por tu ciudad. Invítalo a tu casa.
Deja que Jesús pose contigo, more contigo, almuerce contigo. Deja que la salvación de Jesucristo entre a tu casa en este día sábado de salvación. Y ahora te voy a decir algo interesante. Me gusta esa acusación, porque esa acusación es una de las grandes verdades que dijeron los enemigos de Jesucristo. A Jesucristo le gusta entrar en la casa de los pecadores, porque si esto no fuera así, nunca había entrado en la mía. Y yo doy gracias a Dios porque Jesucristo ha entrado a mi casa y nos cuida y nos bendice desde el primer momento en que le entregamos nuestra vida y le invitamos a venir. Tú tienes que hacer lo mismo hoy. Tú tienes que abrir las puertas de tu casa. Tú tienes que abrir las puertas de tu corazón y no permitir que Jesucristo pase de largo por tu ciudad. Hoy es un día de salvación. Y ahora llegan a la casa de Zaqueo. Y miren qué interesante, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Yo te pregunto, hemos ido leyendo verso a verso, pero desde el árbol hasta la casa de Zaqueo, nunca se le habló de mayordomía, nunca se le habló de diezmo, nunca se le habló de ofrendas. Entonces, ¿por qué ahora Zaqueo hace este acto? ¿Sabes por qué? Porque Zaqueo recibió la salvación que Dios da. Y cuando tú recibes la salvación que Dios te da, ahora tú eres un salvado. Y los salvados ya no viven más para sí. Ahora los salvados viven para los demás. Por eso a veces se hace difícil cuando vemos a hermanos cristianos, líderes cristianos, convertidos, que se desentienden del ministerio de bondad y que son tan ruines incluso que son incapaces de apoyar la obra con sus diezmos y sus ofrendas. Aquel que siente la salvación en su corazón es aquel que ya no se guarda nada para sí, sino que lo da todo. Podemos ver ejemplos. Abraham vino de la batalla donde rescató a Lot. Viene Melquisedec y lo bendice, y él automáticamente reconoce a Dios por los diezmos y las ofrendas. Jacob, más lejos todavía, más difícil. La fe de Jacob era genuina. Se le hizo una promesa ahí en Betel. Todavía no se le había cumplido la promesa y ya Jacob estaba diciendo: si tú cumples con esta promesa y tú me bendices y me traes de vuelta aquí, de mis diezmos te daré y te honraré y te reconoceré con ellos. ¿Te das cuenta? El asunto de los diezmos no es un mandamiento de la iglesia. Es un acto de fe. He visto también a congregaciones que hasta borran a las personas porque no diezman. Y eso está mal, eso está en contra hasta de la Biblia, está en contra del manual de la iglesia. Los diezmos son un acto de fe genuina, de reconocimiento de ese Dios que te está sosteniendo y dando. Y ahora este hombre, vean qué cosa interesante, se para allí y dice: Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, Y ahora miren qué cosa bonita, dice allí: y si en algo he defraudado a alguien. El saqueador está diciendo: si en algo he defraudado a alguien. A veces me hierve la sangre cuando veo en las congregaciones personas que saben a quién le han fallado, pero antes de una santa cena se paran de manera pública allí: si he ofendido a alguien, perdónenme. Hermano, usted sabe a quién ha ofendido. Vaya en lo íntimo allí, oren juntos, reconcíliense, porque usted sabe a quién ha ofendido. Y ahora este Zaqueo lo tenía muy claro. Allí en el pelo 501, este hombre sabía que había defraudado, que había engañado, que había saqueado a muchos. Tú y yo también hemos ofendido a mucha gente.
Por eso estamos en la condición en la que estamos. No es karma. Eso no existe. Pero lo que sí existe es que tú vas a cosechar lo que siembras. Y el que siembra enemistades, y el que siembra daño, eso es lo que va a recibir. Y ahora Zaqueo, que empieza a disfrutar su salvación, que empieza a entender que ahora sí tiene lo que necesitaba y lo que le faltaba, algo que su riqueza no pudo llenar, pues ahora está dispuesto a ayudar al resto de sus vecinos, porque lo que él necesitaba ya lo había conseguido. Ahora lo interesante es que Jesús se pone de pie y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué vino la salvación? Porque se le permitió al Salvador entrar allí. ¿Cierto o no? Por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Cómo que hijo de Abraham? ¿Eres tú hijo de Abraham? Pues sí, si recibes a Jesucristo, pues también eres hijo de Abraham. Mira cómo lo dice el libro de Gálatas. Vamos a buscar un momentico ahí en Gálatas y vamos a ver cómo lo dice ahí en el capítulo 3 y versículo 29 de Gálatas. Dice así. Vamos a leerlo desde el 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cómo se hizo el linaje de Abraham, este ladrón malvado? Porque permitió la entrada de Jesucristo a su vida. ¿Cómo puedes tú convertirte en simiente de Abraham o en heredero de Abraham? ¿El linaje de Abraham? Pues cuando recibes a Cristo en tu hogar, en tu vida, en tu corazón. Y ahora Jesucristo lo dice claramente. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién fue el que vino? Jesús. ¿Por qué le dijo el ángel a María que debía llamarse Jesús? Porque él salvaría a su pueblo, a sus hermanos. Ahora Jesús estaba llegando a la casa de este ladrón y estaba cambiando el destino de este ladrón para siempre. Porque el Hijo del Hombre, dice el versículo 10, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a salvar y buscar lo que se había perdido. Zaqueo era parte de esos perdidos. Pero ¿sabes qué? Hay una cosa interesante que la gente quizás no lo ha notado, pero los que estaban allí sí lo notaron. Cuando Jesús se para frente a ese árbol y le dice a ese hombre, Zaqueo, estaba haciendo una declaración importante en la vida de este hombre. ¿Sabes qué significa Zaqueo en hebreo? Zaqueo significa justo. Jesús en medio de toda aquella gente estaba declarando justo al ladrón más grande que había en ese pueblo. Porque era el único que no había hecho una fiesta externa como aquella multitud, sino que estaba haciendo una fiesta en su corazón por el privilegio de contemplar y de recibir al Salvador en su vida y en su hogar. Tú también puedes ser declarado justo en este mismo instante. No importa lo que tú hayas hecho. Si hoy abres tu corazón, si hoy abres las puertas de tu hogar para que Jesús more contigo, entonces Él también te declarará justo. Ahora hay mucha gente que se preocupa y dice, ¿y con cuánto se quedó Zaqueo? Si dio la mitad a los pobres y la otra mitad la dio a los que había defraudado y saqueado. Bueno, pues si este hombre se quedó desamparado, aquí existiera un texto, quizás el texto 11 que no existe, donde dice, y una semana después encontraron a Zaqueo muerto de hambre en su casa tirado en el piso, porque no tenía que comer. Pero ese texto no existe en la palabra de Dios. El capítulo 19 de Lucas termina en el versículo 10, hablando de salvación. Este hombre dio todo el dinero que tenía porque ahora ya no necesitaba más robar ni saquear para vivir, sino que ahora había puesto su vida bajo la voluntad y el poder y la misericordia de Dios, y Dios le sustentaba. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo en este día. No tengas temor.
Mira cuántos meses de cuarentena llevamos y no nos ha faltado el pan porque Dios ha puesto su mano poderosa para sostenernos. Entonces, ¿por qué cuando se acabe esta cuarentena vas a salir a recuperar el tiempo perdido, a trabajar sin descanso como lo habías hecho hasta ahora y no habías conseguido nada? Entiende que tu sustento, tu protección, tu restauración, tu bendición y tu salvación dependen únicamente de descansar en los brazos de Jesucristo y de desprenderte de todas las cosas materiales, sabiendo que Jesucristo es suficiente para darte lo que necesites en el momento oportuno. Y ya utilizará a los instrumentos necesarios para que a ti te llegue tu pan y todos los recursos necesarios para que cumplas los propósitos de Dios en esta tierra. Mis hermanos queridos, la historia de Zaqueo es la historia de nuestra vida. A partir de hoy hemos engañado a muchos y nos hemos engañado nosotros mismos. Pero hoy ha venido la salvación a nuestra casa. Permitámosles a Jesús entrar y hagamos fiesta en nuestro corazón porque hemos recibido a Jesús y la salvación habrá llegado a nuestro hogar y a nuestras vidas. Y nos seremos llamados y declarados Zaqueos, es decir, justos ante los ojos de este mundo. Dios te bendiga en esta tarde. Oremos. Padre bueno, te damos gracias porque tomas a gente inservible, a gente moralmente reprobada y nos haces verdaderos hijos linajes de Abraham. Gracias porque en este sábado tú nos has tomado como enteramente tuyos. Nos has recibido como hijos. Bendice a mi hermano, a mi hermana que están viendo este estudio en esta tarde. Y permite, oh Dios bendito, que tu bendición y tu gracia nos alcance. Que tu misericordia nos sea suficiente. Que la esperanza de salvación se instale en nuestros corazones para vivir felices y victoriosos y eternamente en tu presencia a partir de hoy. Gracias Dios, porque sabemos que recibirán sanidad también los enfermos y consuelo a los enlutados en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz semana, mis hermanos.